Muy seguramente has estado en el concierto de tu artista favorito gritando a todo pulmón, hipnotizado por la luz y el sonido, pero mientras todos miraban a la estrella, casi nadie se da cuenta que hay un protagonista más en escena, uno que lleva siglos escondiendo unos secretos muy interesantes, el escenario. Aquí vamos a hablar de los 3 secretos que le dan a este espacio aparentemente vacío, que es el escenario, mucha magia. Después de esto, te aseguro que no vas a volver a ver los shows de la misma manera. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volverles a saludar en un episodio más de Tejiendo Comunidad. Mi nombre es Julián y los invito a que se preparen su cafecito, su té o su copita de vino para que nos lo echemos aquí juntos. Y es que con los 10 años que tengo ya de experiencia como artista escénico, vengo a abrirles las puertas de mi segundo hogar, que es el escenario, el teatro. Pudieran parecer 2 palabras muy semejantes que se refieren a lo mismo, pero no. Y exactamente ese es parte de los secretos que vamos a develar hoy y que les quiero compartir para que disfruten más de este espacio que para mí es tan fundamental, que es el escenario. Y entonces, antes de eso, quiero que estemos todos en la misma página de nuestro libro. Porque como les dije, a veces teatro y escenario pudieran parecer la misma palabra, pero no lo es. ¿Y a qué me refiero? Antes de darle estos 3 puntos tan importantes, estos secretos tan intrigantes y tan bellos cuando lo sabes. Cuando nosotros hablamos de teatro, no nos referimos únicamente a este espacio que normalmente se le conoce como sala, que es butaquería, todo el espacio donde se siente el público, y el escenario. No es eso nada más. ¿A qué nos referimos con teatro? El teatro es todo el edificio y dentro de los recintos que pueden contener las salas escénicas, salas teatrales o simplemente salas, también lo conforman los espacios sociales, que es donde, por ejemplo, el público llega. Por ejemplo, cuando tú llegas a un teatro, pues llegas a un recibidor, a un lobby, y si el teatro tiene diferentes alturas, pues entonces también llegas a diferentes partes donde puedes estar, donde hay baños, a veces venden comida, bebidas. Eso conforma también un teatro. Y obviamente las áreas de curso, por donde el público pasa. Esas cosas conforman en sí el recinto arquitectónico que conocemos como teatro. Es el espacio en donde el público interactúa con toda la parte escénica. Eso es el teatro. Y entonces ya dijimos 3 cosas muy claves dentro de la conformación de él, pero nosotros vámonos a esta parte de el escenario. El escenario es a donde quiero llegar. Y aquí empezamos ya con los 3 puntos que les prometí, los 3 secretos, porque el escenario no es nada más un conjunto de tablas en el piso, no es nada más luces que caen de quién sabe dónde, no es un espacio vacío esperando a que las cosas sucedan. Es un espacio con 3 secretos fundamentales que esconden la magia. Y aquí partimos ahora sí bien de la primera revelación del primer secreto que les traje y vamos a mencionarlo como la trampa para el ojo. Cuando tú llegas como público y te sientas en tu sillita, en tu butaca, sea donde sea que estés ubicado, lo que alcanzas a ver, que es la trampa del ojo, es la boca de escena, todo este rectángulo que está abierto y que abre precisamente el espacio escénico, que es otra parte importante, que es donde suceden las artes, es todo lo que tú ves como público, no solamente el piso, sino el espacio arriba de todo el aire, todo el piso, conforman el espacio escénico, donde las artes escénicas suceden. Y además de esto, en teatros un poquito más clásicos, podríamos decir, hay una parte que sobresale hacia enfrente del teatro, del escenario, perdón. Normalmente es circular, puede ser rectangular también, se llama proscenio. Esas son las partes que tú ves y la trampa del ojo, porque hay mucha magia, mucha magia detrás de todo eso. Y si hay tanta magia, ¿cómo es que no se ve? Ah, porque ahí entonces entra nuestro punto número 2, porque hay que ocultar los secretos. Todas estas partes que les voy a mencionar son los órganos que permiten que la magia suceda sin que tú notes un solo gramo de esfuerzo. El telón, y es esta tela que divide a todos los entes escénicos que están dentro de escena con el público. Divide la butaquería del escenario. Es la tela que tú ves, ese es el telón. En la parte de arriba, también delimitando la boca de escena,
tenemos el bambalinón y a los costados tenemos los arlequines. Son las telas que tú ves al inicio, pero entonces cuando el telón se abre, tú puedes ver en la parte superior, atrás del bambalinón, las bambalinas, atrás de los arlequines, las piernas y al fondo, una cámara negra. Todas estas cosas son las que ocultan los secretos más profundos del teatro. Entonces entramos ya a la revelación y al secreto número 3, el secreto central, el más curioso, el más bello de todos. Porque entonces aquí revelamos ahora sí cómo es que sucede la magia. ¿Qué está cubriendo todo esto que les acabo de mencionar de las piernas, las bambalinas, todo esto? Bueno, si tú te levantas de tu silla y entras al escenario, estarías viendo la cámara negra al fondo. Volteas a tu izquierda o a tu derecha y entonces verías luces, gente corriendo, pero todo eso lo verías gracias a esos espacios que se generan entre las piernas, que se llaman calles. Y las calles te llevan a los hombros del escenario. Entonces te das cuenta que es un espacio muchísimo más grande de lo que tú pensabas, porque ahí hay gente, como les decía, ahí hay escenografía, ahí hay vestuarios. Y entonces por la curiosidad tú caminas por una de las calles, llegas a un hombro y te das cuenta que detrás de la cámara negra hay otro espacio que se llama foro. Por ahí también los artistas podemos correr, podemos estar hasta enfrente del escenario y salir por un lado y necesitamos estar del otro. Foro. Corres por el foro y hay escenarios también que detrás de eso tienen un espacio enorme que normalmente se usa como almacenamiento. Y te das cuenta, el escenario es gigante. Si de por sí el espacio arquitectónico, el teatro es enorme, el escenario también lo es, porque ocupa magia, ocupa espacio. Y entonces tú te regresas al escenario y estás viendo así de frente al público y te das cuenta de eso. Wow, este espacio es enorme, yo nunca me imaginé esto. Pero entonces algo te dice, levanta tu mirada y te sorprendes más, porque te das cuenta que hacia arriba está el doble de altura de lo que tú percibes en el escenario como público. Todo ese espacio se le conoce como capilla. El escenario es enorme y te quedas perplejo y no entiendes nada porque levantas la vista y ves equipos, ves luminaria, ves cables, ves muchas varas que se cruzan y unas cuerdas raras que suben y no sabes a dónde van porque no alcanzas a ver dónde termina ese espacio. Y entonces, en tu curiosidad, en tu perplejidad, un técnico te dice, oye, a ver, ven, te veo muy curioso, acompáñame acá, vamos para el paso de gato, a que des un vistazo más. Paso de gato. ¿Qué es el paso de gato? Tú lo sigues, subes las escaleras que están en alguno de los dos hombros del escenario y subes al siguiente piso que normalmente se le dice galería, pero si le dices piso no pasa nada. Y entonces ya tienes más de frente todo lo que veías desde el piso, que son lámparas, varas a las que están sujetas no solamente las lámparas, sino también las piernas, las bambalinas, los arlequines, el bambalinón. Todo está sujeto a unas varas de donde salen unas cuerdas que ya ves con más detalle y ves que siguen subiendo. Y entonces del paso de gato hay otras escaleras a las que subes y llegas hasta la parte más alta de la capilla. ¿Y qué te encuentras? Una estructura muy curiosa con forma de peine. Son un montón de tablas de un grosor muy considerable que están dispuestas una al lado de otra y forman la estructura de un peine. En esta estructura entonces también te das cuenta que hay unas cositas a las que las cuerdas llegan y completan un sistema de poleas. Están ahí los carretes dispuestos entre todas esas vigas de metal, de madera, perdón. Y entonces estás dándote cuenta que están sujetando todo lo que tú viste abajo. Estás viendo el sistema de tramoya con todos sus contrapesos, porque si tú sigues las cuerdas, vas a llegar eventualmente a un sistema en el que están amarradas o contrapesadas. ¿Y eso por qué? Hay que darle mantenimiento a esas lámparas, hay que dar mantenimiento a las bambalinas, a los telones, a todo, absolutamente a todo. Y no solo eso, también si lo piensas, ¿por qué ocuparían entonces una doble altura para el escenario? Si te das cuenta, muchas veces la escenografía no solamente es mobiliario, no solamente es, hoy corro y meto mi silla, que eso lo maneja el staff, por ejemplo. Los tramoyistas,
La gente que opera todo este sistema de poleas, de subida y bajada de cosas de la capilla, te ayuda con escenografía que puede medir lo mismo que el escenario, entonces necesitas ocultarla. La subes y con esta doble altura de la capilla ya no se ve. Y esa es toda la magia que empiezas a entender con estos nombres tan raros que el técnico que te acompañó en esta vuelta y que yo te estoy diciendo, te dijo. Imagínense nada más ese recorrido con ese técnico y empiezas a descubrir un montón de cosas que no conocías y te quedas perplejo. Y entonces, ya después de ver el peine, de ver el paso de gato, de estar por ahí, de entender cómo funciona, de que te muestren, bajas asombrado, asombrado, y te bajas por las escaleras por donde subiste, y entonces llegas otra vez a la butaquería, te regresas y te sientas y no sabes ni qué decir, porque te acaban de dar un recorrido por lo más asombroso que has visto. Eso te lo puedo asegurar. Es una cosa bellísima trabajar en teatro. Es bella, es bella. Estar en el escenario y ver cómo suceden las cosas es algo bastante bello. Y a grandes rasgos, omití bastantes nombres porque sí es mucha información la que hay dentro de la estructura que conforma a un escenario. Entonces entendamos otra vez. Teatro, el espacio arquitectónico, sala a la italiana, escenario a la italiana, butaquería y todo lo que les acabo de describir. A grandes rasgos es eso y lo que les quería venir a exponer. Es bello, la verdad es bastante bello entender estas características, y es que además, por la manera en que me formaron, pues fue bastante integral, bastante integral, porque si bien yo sí me formé ya más profesionalmente, ya más en mis últimos años en la uni, como la persona que se sube al escenario y actúa, se mueve, ejecuta el arte escénica, que en mi caso es danza, pues el desarrollo fue bastante integral. Entonces entiendes un montón de procesos, te vuelves consciente y aparte amas de verdad desde las raíces toda esta parte, y suceden un montón de cosas, porque por ejemplo, no me acordaba, ya se las voy a contar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Chismazo, una vez, justamente estando en funciones, y ya ahora que ya les di todos estos nombres, los pueden entender. Estábamos dando unas funciones en una sala chiquita, en un escenario chiquito. Era bastante pequeño. Yo creo que caben como unas 50 personas, más o menos, o a lo mejor un poquito menos. Pero bastante en forma, muy acorde a esta descripción que les di, por eso me acordé. Y nosotros estábamos en camerinos, o sea, el grupo con el que yo bailaba estaba en camerinos, pero no estábamos lejos del escenario. Entonces estábamos acá, que peinándonos, que maquillándonos, que oye mi vestuario, que todo lo que sucede en camerinos también, porque ese es otro mundo completamente diferente. Y de repente nada más se escucha ¡pah! Y todos como que, ¿qué pasó? Y pues también un montón de protocolos que pues por orden no puedes romper, pues ya te quedas con la curiosidad, te quedas ahí. Y ya después nos enteramos que, cosa que no se hace, pero hay veces en las que el tiempo te come y necesitas darte el momento de que sucedan dos cosas complejas de que sucedan al mismo tiempo, como lo son en esta ocasión, que había gente en el escenario pasando la coreografía, o sea, marcando espacios, escuchando la música, adecuándose a todo este espacio que tenían, y había un técnico en el paso de gato. Entonces nos cuenta ya después, las dos versiones nos cuentan que quien estaba abajo, una de mis compañeras, se cayó una lámpara, entonces que la lámpara la vio así, ¡fua! Y azotó en el piso. Y el técnico ya también nos contaba que pues, él estaba en lo suyo, pero pues falló, así como muchas veces puede fallar. Y aparte yo lo salé porque él me daba clases en la universidad. Entonces una vez le pregunté, oye, ¿y nunca te ha pasado que se te ha caído una lámpara? Y él, no, jamás. Ándele, pues a las 2-3 semanas que se le cayó una. Y fue mi culpa por salarlo. Esos son el tipo de cosas que pasan y repito, no deberían estar sucediendo esas dos cosas justo por seguridad, porque eso puede pasar. Pero bueno, también hay que resolver. Si la situación ya no tiene más tiempo, pues entonces que sucedan y lo haces de la manera más segura, pero pasan cosas bien crazy. Esa es una de, uy,
un montón de historias que tengo dentro del escenario, de esta labor tan bella que es el escenario. Y es que, ay, wow, wow, definitivamente el escenario para mí sí es mi segundo hogar, es una cosa bastante bella. Y miran, les pongo este reto ahora que ya lo entienden tanto como yo, y es que a la siguiente vez que vayan a un show, no le pongan tanta atención a quien está arriba, que sí, o sea, para eso pagaron, pero dense el momentito. Dirijan la mirada a las sombras que están arriba, o a las sombras de los costados, a la gente que está corriendo por ahí. Si ves una luz que parece moverse sola, o encender y apagar sola, o una cortina que se mueve, felicidades. Estás viendo la magia de un teatro suceder. Eso es realmente lo que estás viendo. Porque el escenario no está ahí nada más, porque si no tiene magia nada más, porque si hay un montón de cosas y procesos que hay detrás que permitan que la magia suceda. Y todo esto es gracias a un equipo enorme. La magia no sucede nada más porque sí. Hay un equipo enorme detrás que hay que aprender también a darles las gracias, a aplaudirlos. Y son todos estos técnicos que nos apoyan, porque una parte muy chiquitita de lo que sucede en los escenarios son las personas que se suben, son los bailarines, los actores, los músicos, sea quien sea que se suba al escenario, son una parte chiquita de un engranaje enorme. No funcionaría igual sin los técnicos de audio, sin los técnicos de luces, sin los tramoyistas, sin quien barre el escenario, sin la gente que jala cables, sin la gente que acomoda a las personas en sus asientos. Hay que entender la labor del teatro, tanto público como ejecutantes, como un trabajo en equipo enorme, y siempre que les den el micrófono para agradecer, menciónenlos. Es más, aquí todos comentemos el emoji de aplausos. Muchísimas gracias, técnicos, de verdad, a toda esta familia, gente que labora junto con nosotros en los escenarios. Muchísimas gracias. No hay que olvidarlos jamás, porque el teatro es un trabajo en conjunto. El escenario es un trabajo en conjunto y hay que entenderlo así. No es nada más quien se sube. Hay todo un equipo detrás bastante complejo que da todo porque tú brilles en el escenario. Esa es una labor también muy, muy, muy importante y muy digna de reconocer. Cómprenles un paquetaxo y llévenselos. Van a ver cómo se los agradece. Porque hay que estar bien a gusto en el escenario, hay que pasársela chido. No solamente al momento de representar lo que llevemos a escena, sino con los demás. Para que el ambiente esté chido y te la pases muy bien. Ay. Sí, definitivamente el escenario es mi segunda casa porque uy, cuántas cosas no he vivido ahí. El escenario me ha visto llorar, el escenario me ha visto reír, me ha visto en mis momentos con más duda, me ha visto en mis momentos decisivos de vida, porque ahí me di cuenta que yo quería ser bailarín. Dejé un poquito de lado de la música, que ahorita ya está volviendo y pronto verán los resultados, pero ahí justo sentí un montón de cosas que a grandes rasgos podríamos describir como yo crecí en los escenarios, yo me desarrollé, yo me formé, y mucho de lo que soy se lo debo a los escenarios, porque además también me dio un montón de cosas aplicables a la vida diaria, que es, como les decía, el trabajo en equipo, la capacidad de resolver situaciones de un momento a otro, exactamente esa capacidad de estar en el presente, de estar dispuesto a colaborar, a ayudar. Y yo creo que realmente la cosa más importante que me ha enseñado el teatro y por la que estoy eternamente agradecido con él y con la gente que me ha ayudado y me ha guiado en este trayecto es que el único límite en esta vida es nuestra propia imaginación. Más allá de las estructuras y que el paso de gato y que las bambalinas y que las luces y la tramoya, lo único que nos limita en esta vida es nuestra imaginación. Y yo creo que con eso podemos cerrar. Les dejo ahí estos 3 secretos. Les aseguro que ahora al show que vayan ya no lo van a ver de la misma manera. E incluso como público, ya no solo como artistas, también échenle su grito y su chuleada a los técnicos porque se lo merecen.
Muchísimas gracias por acompañarme en este tripsazo, que fue las partes de un escenario con sus secretos, que ahora saben. Muchas gracias de verdad por escucharme. Salud porque llegaron hasta acá. Salud porque el universo nos juntó aquí a platicar. Y salud por los teatros, por los escenarios del mundo entero y por los técnicos del mundo entero y los artistas del mundo entero. Otra vez muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.